exactamente por aquí. Hola, muy buenas tardes. Ok. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos los que se conectan. Saludos, Jeremías, qué bueno que estás por acá en línea. Saludos a todos los que se conectan a esta hora. Estamos muy contentos, entusiasmados de poder compartir, con muchísimas ganas de poder hablar con ustedes desde hace algunos días. Hemos estado pues bastante full durante estos días, pero pues la intención es siempre poderles dar información de muchísimo valor la tarde de hoy. Víctor. Sí, definitivamente, pues hoy hemos apartado pues este valioso tiempo para ustedes, para poder conversar acerca de muchas cosas importantes específicamente para hacer negocios en Estados Unidos. Vamos por la cuenta de Dayana, de DA Global Consulting, donde vamos a compartir unas láminas en este primer intento diferente a lo que veníamos haciendo. Cualquier detalle técnico nos lo perdonan, pero bueno, la intención es siempre de agregarle valor. Y también por mi cuenta, por supuesto, vamos a estar Beparra Consulting haciendo esta exposición sobre diferentes claves para desarrollar negocios en Estados Unidos y todo lo que esto implica. Por supuesto, teníamos unos días con mucho trabajo, con mucha dinámica. Hay un interés gigantesco pues por hacer negocios ahora más que nunca en Estados Unidos. Y bueno, les vamos a ir conversando por qué ocurre esto y cómo se pueden hacer las cosas de manera inteligente y un poco más ágiles, ¿sí? Así es. De verdad que súper contentos y agradecidos porque vamos a estar compartiendo información de muchísimo valor. Siempre me preguntan en redes sociales, Dayana, ¿cuáles son esas claves importantes para poder hacer negocios exitosos en los Estados Unidos? Y hoy vamos a compartir gran parte de ellas, ¿no? De hecho, tenemos 3 claves que vamos a estar desarrollando en el transcurso de la tarde de hoy. Vamos a estar 1 hora de tiempo, así que pueden tomar nota de esas preguntas, dudas, consultas que siempre surgen. Y pues también los invito a que puedan tener toda esta información anotada porque va a ser de muchísimo valor. Vamos a estar compartiendo la pantalla a partir de este momento. Y pues para nosotros es súper importante que puedan tener pues información de valor, sobre todo a la hora de hacer negocios en los Estados Unidos. Así que vamos a estar hablando, vamos a esperar que se conecten unos minuticos. Me dicen por acá que esperemos unos minuticos para que así se puedan conectar. Y hoy vamos, para nosotros es muy importante saber desde dónde se conectan. A ver, Giovanni nos saluda desde Maracaibo, Venezuela, qué bueno. También vi que la señora Olga se conectó desde Colombia, desde donde nos escriben la tarde de hoy. Nos gustaría estar en contacto con ustedes también y saber desde dónde se conectan, a qué se dedican, cuál ha sido su interés al momento de entrar en nuestras redes sociales y poder tener esta información. Mauro se conecta desde Bogotá. Un saludo, Mauro. Donald desde Caracas, Venezuela. Desde Caracas, ¿cómo está Caracas esta tarde? Desde Querétaro, México, desde Argentina, wow, gracias a todos los que se conectan a esta hora desde Valencia, Venezuela. Esta comunidad está cada día más diversa. Tenemos gente desde Argentina, Colombia, Chile, Perú, República Dominicana, México, en fin, de España, Italia, de cualquier cantidad de países que Global Business International ha ido rompiendo un poco esas fronteras y abriendo paso para muchos inversionistas de cualquier latitud, ¿no? Que vienen a hacer negocios en Estados Unidos. Y hoy continuamos fortaleciendo ese conocimiento, la necesidad de aprender. Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, wow, qué bendición. Esta semana tuvimos unos clientes de Bolivia precisamente también acá en la oficina. Y definitivamente vamos a fortalecer esa información que necesitan muchos de nuestros clientes para poder hacer inversiones inteligentes en este país. Así es, y bueno, ya entrando un poco más en materia, saludando también a todos los clientes que se conectan. Estoy viendo a la señora Elsa, tuve la oportunidad, el señor Carlos también, que está en línea, de estar estos días en Bogotá. Exacto. Y quiero agradecerle a de verdad, toda la comunidad de Bogotá que me recibió con tanto cariño. Pronto voy a estar allá nuevamente con ustedes, muchos proyectos que contarles.
De hecho, el 1 de septiembre estaré por allá también, así que vamos a estar conversando durante estos días sobre todos los planes y proyectos que tenemos durante este tiempo. Así que vamos justamente a presentarles todo lo que hemos desarrollado para ustedes y sobre todo en el área de inversiones inteligentes, ¿no? Ahí Víctor nos va a acompañar y va a mencionar un poco acerca de cuáles son esas claves que debemos tomar en cuenta a la hora de desarrollar un negocio en Estados Unidos, a la hora de hacer una inversión en los Estados Unidos, Víctor. Este primer módulo lo quisimos dividir por módulos la tarde de hoy porque pienso que va a ser mucho más manejable, entendible, para poder hacerlo de la manera adecuada. Entonces, en este punto, vamos a compartirles parte de la información y justamente se basa en eso. Vamos a trabajar hoy sobre 3 módulos. El primer módulo, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el modelo de negocios, o la primera clave. La segunda, que es súper importante, sobre todo lo que se maneja a nivel del estatus legal migratorio a la hora de vivir y establecerse legalmente en los Estados Unidos. Y la estrategia de mercado, o sea, cómo nosotros vamos a manejar esa estrategia de mercadeo que es supremamente importante a la hora de desarrollar un negocio en los Estados Unidos. Y por supuesto que lo es, Dayana, porque precisamente estamos hablando de estas 3 claves, fundamentalmente porque hemos visto cómo muchas personas cometen errores a lo largo de sus inversiones. Saludando a todas las personas, mira, se están conectando muchísimas personas nuevas que están ingresando y bueno, estamos a través de diferentes cuentas. Sí, para resumir brevemente, pues vamos a hablar de 3 claves para hacer negocios en Estados Unidos y antes de dar el primer paso tienes que considerar, por supuesto, muchas variables y no hacerlo al revés. Exactamente. Hemos visto cómo personas de pronto inician inversiones sin considerar cuál es el modelo de negocio, cuáles son sus fortalezas, sus destrezas, su experiencia, su presupuesto, cuál es la propuesta de valor que va a tener su recurso si es algo nuevo o cuáles son las alternativas que ellos tienen y considerando, por supuesto, este segundo módulo que tenemos que es el estatus migratorio, porque correcto, va a ser diferente el comportamiento de una inversión que sea únicamente para obtener un rendimiento o una inversión que también tenga un propósito para establecerse legalmente en Estados Unidos, que es una puerta abierta para aquellas personas que invierten. Es decir, no es igual invertir en una propiedad, por ejemplo, para rentarla y puedes hacerlo con tu visa de turismo y regresas a tu país, que no te da acceso a vivir en Estados Unidos legalmente, así quieres desarrollar una inversión activa que te permita vivir legalmente con tu grupo familiar aquí. Entonces, eso hay que considerarlo antes de dar cualquier paso. Y por supuesto, ya luego que consideras estos 2 módulos como lo hemos definido inicialmente, y emprendes, cualquiera que sea el modelo de negocio, cuál va a ser tu estrategia de mercadeo, porque incluso así sea una marca reconocida en tu país o incluso en Estados Unidos, si estás abriendo operaciones de un modelo de negocio nuevo, sin duda que va a requerir de ese plan estratégico a nivel de mercadeo que te permita generar mejores resultados en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Así es, Víctor. Y justamente en base a lo que acabamos de conversar, siempre va a ser importante tomar en cuenta los siguientes factores. Es decir, en el módulo justamente que vamos a evaluar es básicamente la importancia de invertir inteligentemente en los Estados Unidos y ahí vamos justamente a desarrollar lo que sería en este caso el modelo de negocios, ese modelo de inversión, porque muchas personas me preguntan, ¿pero en qué invertir? ¿Cómo puedo obtener un estatus legal migratorio? ¿Qué es lo ideal? ¿Desarrollar mi propio modelo? ¿Comprar una franquicia? Esto es muy importante examinarlo y decantar un perfil adecuado para hacer las inversiones de manera inteligente. Y es justamente allí donde Víctor nos va a definir pues gran parte de esta información a la hora de hacer el proceso de inversión. Correcto. En primer lugar es importante asesorarse, ¿sí? Si yo fuera a invertir en Argentina, si yo fuera a invertir en México, buscaría a las personas que conocen el mercado, que conocen las reglas de juego o las leyes de este país y todo lo que esto implica, porque si no, las probabilidades de que cometa errores van a ser pues muy superiores. De manera que contando con esa asesoría, en el caso de Global Business International, nosotros hemos especializado por muchos años en asesorar empresarios, inversionistas, para buscar establecer sus negocios en Estados Unidos.
¿Y cómo lo logramos? Bueno, en primer término, hacer una evaluación técnica y operativa del negocio que aspira a realizar. Así es. ¿Verdad? Segundo, dice sobre el diseño y elaboración de estrategias de inversión. Y tercero, buscando y seleccionando o ayudando al cliente para buscar las mejores oportunidades de negocios en la actualidad, que es algo importante también. No es lo mismo el modelo de negocios que funcionó en el año 2019 y que pudo sobrevivir los resultados del 2020 hasta el presente momento, o en cambio cómo se han comportado en las diferentes industrias en el mercado, es decir, las que han salido favorecidas más bien por luego de los resultados o de las consecuencias del COVID-19, o los que han sido muy afectados. Entonces, ¿dónde conseguir esas mejores oportunidades de negocios? Y también dependiendo de lo que hablábamos inicialmente, del perfil de cada cliente. Porque correcto, no es una plantilla, no es una cartilla, no es algo que se va a moldar a cualquier persona. Esto va a influir muchas variables para determinar cuál es el modelo de negocios que le sirve a este cliente en particular o a este inversionista en particular, ¿no? Exactamente. Y justamente basado en esto, Víctor, para nosotros es un punto de muchísimo valor cuando nuestros clientes vienen y justo nos consultan en qué invertir. Nosotros hacemos un perfil de inversión y sobre ese perfil debemos ubicar cuáles son las mejores oportunidades, no únicamente para presentar un estatus legal migratorio, sino una oportunidad que le permita vivir, establecerse legalmente, pero que además sea un modelo de negocios que le permita escalar a corto plazo. ¿Y cómo se logra esto? A través de los procesos que hacemos inicialmente de consultoría para lograr determinar, de acuerdo a su perfil de inversión, cuál es la oportunidad correcta de inversión. Llámese en su propio negocio, que tiene un negocio, por ejemplo, en Colombia, en España, en México, en Argentina, y quiere trasladarlo a Estados Unidos, que es parte de lo que vamos a mencionar más adelante, hasta una persona que desea hacer una inversión en una franquicia, pero tiene que asociarse a su perfil, porque es a lo que se va a dedicar en los próximos años. Definitivamente. Entonces, más que comprar un negocio o adquirir un negocio, se trata también de que mi perfil esté asociado a ese negocio para desarrollarlo de la manera adecuada. Claro. ¿Ok? Y la gente puede preguntar, bueno, ¿qué exactamente quiere decir estos 3 puntos? Bueno, tenemos que ver cuál es el capital de inversión disponible, cuál es la zona geográfica donde quieren establecer ese modelo de negocios, cuál es la experiencia que tiene esta persona o la apertura que tiene para el modelo de negocio que va a desarrollar, si se siente identificado con uno u otro modelo de negocio. Hay inversionistas que quieren involucrarse en el negocio, hay unos que quieren un modelo de negocio diferente donde no tenga que estar el 100% de la operación. Así es. El tema del idioma, no por temas migratorios, porque eso no es una limitante. Así es. No necesitas hablar el idioma para aplicar a una visa inversionista, pero sí lo va a hacer para el tema comercial, dependiendo de dónde esté ubicado ese negocio. Por supuesto, si tiene contacto con el público, definitivamente hay que considerar esas variables y un sinnúmero de variables más que no tienen que ver exactamente con el negocio, sino, como bien lo hemos dicho con mucha insistencia, nosotros lo vemos como un proyecto de vida, como un tema integral. Y, por ejemplo, qué va a ocurrir, dónde va a estar ese negocio y cómo es esa zona para vivir, considerando que es una decisión familiar en el 99% de los casos, ¿no? Así es. Y otro punto de valor que siempre consideramos interesante mencionar es que no podemos hacer inversiones emocionalmente. No se trata de invertir emocionalmente, sino hacer inversiones de manera consciente. Cuando tenemos una inversión y una estrategia de inversión inteligente, podemos lograr determinar qué es lo que realmente nos va a funcionar a corto, mediano y largo plazo, entendiendo que se necesita una planificación efectiva. No podemos iniciar un proceso de inversión únicamente porque me gusta este modelo, sino que en esencia, cómo paso de un emprendimiento o cómo paso de hacer una inversión desde el punto de vista emocional a una inversión consciente. Y esto también pasa por entender cuál va a ser esa estructura corporativa adecuada en los procesos de inversión que me permita proteger mi patrimonio, proteger mis activos, y si estoy obviamente en el proceso de escalabilidad o posicionamiento, cómo poder llevar mi negocio a otras latitudes, es decir, cómo pasar quizás a un proceso de licenciamiento, convertir un negocio en franquicia, y es parte de esas inversiones que se pueden realizar actualmente. Es decir, si una persona quiere desarrollar su modelo de negocio, sea este un negocio novedoso o un negocio que ya está en proceso de desarrollo, bien sea en los Estados Unidos o en cualquier otro país, nuestro equipo corporativo tiene obviamente toda la información necesaria y la asesoría y consultoría que se requiere para diseñar una estrategia efectiva y eficiente a corto plazo.
Muy bien, Dayana, vamos a compartirle el tipo de inversiones que pueden hacer estas personas que están hoy asistiendo y compartiendo con nosotros en la tarde este conocimiento, que están preguntando de pronto, bueno, ¿cuáles son el tipo de inversiones que yo puedo hacer, las que pueda realizar con una visa de turismo y negocios o las que puedo hacer para aplicar a un estatus con visa inversionista, por ejemplo, ¿no? Así es. Y dentro de esos tipos de inversiones, obviamente, podemos manejar lo que es el desarrollar, obviamente, tu propio modelo de negocios, adquirir un negocio en marcha, un negocio que ya esté funcionando, y en este punto debemos hacer una diligencia legal y una diligencia contable para identificar que estés adquiriendo activos y no pasivos, y puedes adquirir también una franquicia. Hay un portafolio de franquicias interesantes que, dependiendo del perfil de inversión, de los datos de la industria y de todo lo que vayamos desarrollando la tarde de hoy, pues van a poder ver esas oportunidades también. También hay personas que tienen justamente muchísima experiencia en su modelo de negocios en el país de origen y lo que quieren es trasladarlo a Estados Unidos. ¿Podemos nosotros brindarle esa consultoría? Efectivamente sí, podemos justamente determinar el modelo de negocios, agregarle una propuesta de valor que sea única y diferenciable, y en función de esto proceder a posicionar, escalar y convertir este negocio el día de mañana en una posible franquicia. ¿Okay? Correcto, y sin duda que puede ser una opción. De hecho está dentro de estas tres que estamos compartiendo, que estaría en el primer nivel. De nuevo, va a depender del tipo, del perfil del cliente, de lo que esté buscando, cuánto va a tomar el desarrollo del proyecto. Así de es. un negocio, llamamos una nueva idea, que quizás es replicar lo que vienes haciendo en tu país, o una idea nueva definitivamente que quieres establecer, pero también tendrías otras dos opciones, que es comprar un negocio que ya esté funcionando. Así es. O una franquicia, como bien lo decía Dayana, ¿no? Exactamente. Entonces, una de las claves, dijimos, es entender el modelo de negocios que deseo desarrollar, ¿ok? Esa es una de las claves. ¿Cuál es el modelo que quiero desarrollar? ¿Cuál es el modelo sobre el cual quiero invertir? Eso es clave para poder entender cómo voy a elaborar mi estructura corporativa que me permita un factor de crecimiento. De hecho, tenemos varios ejemplos de muchas franquicias que se manejan a través de nuestro portafolio de franquicias. Incluso muchos de nuestros clientes han convertido sus negocios en franquicias y hoy actualmente forman parte del portafolio. Y de eso se trata, de cómo logramos que estos negocios puedan ser escalables a corto plazo. Nos preguntan, Víctor, ejemplo de franquicias actualmente acá en la Florida que se puedan desarrollar dentro de la industria actual. Respondiendo dos preguntas al mismo tiempo que nos están consultando. Por supuesto que dependiendo del negocio no necesariamente vas a requerir de experiencia en el mismo. Por lo general, si tienes experiencia a nivel de gerencia, has tenido negocio en tu propio país o acá mismo en Estados Unidos y conoces cómo manejar la parte administrativa, operativa, por supuesto que va a ser muy útil, pero en la mayoría de los casos no es necesario. Okay. Por supuesto, si estás en la industria de alimentos y has tenido restaurante en tu país, por supuesto que va a ser más fácil o te vas a sentir más identificado con un modelo de negocio de esos acá, pero no es obligatorio. Incluso entrando en el tema de las franquicias tampoco lo es, porque ellos te van a dar el entrenamiento, el soporte, y hay diferentes modelos. Puedes conseguir franquicias o incluso negocios de mantenimiento automotriz, de el mundo fitness, de gimnasios, mascotas, de centros de estética, mascotas, de mercadeo digital o impreso, mantenimiento, limpieza, servicios, tecnología, en fin, hay mucha variedad. Algo que es importante considerar es también en lo que te sientes identificado, y nosotros hoy debemos decir que hay razones suficientes para pensar que el mercado está para hacer negocios. El mes pasado, por nada más mencionar algunas cifras, se rompió el récord en el estado de la Florida en cantidad de ventas en un mes en propiedades inmobiliarias residenciales. El récord histórico. Esto dice mucho de lo que ha sido la respuesta a la economía en Estados Unidos, y particularmente en Florida, en varios estados, porque en verdad, por ejemplo, nosotros que tenemos la oficina en Houston y manejamos allá también el mercado, hemos visto cómo que el comportamiento es prácticamente similar en lo que tiene que ver con inversiones inmobiliarias. Pero también hay otros sectores. El sector de la estética ha tenido un crecimiento importante. El que mencionaba ya a nivel de mascotas es bárbaro, es increíble. Está entre los primeros, así como lo que es el cuidado corporal.
Y de la belleza, ¿no? Y sí, básicamente son dentro del rango de las inversiones que se están haciendo actualmente, son los 3 primeros, ocupan las 3 primeras posiciones. Entonces, muy importante tener claro cuál es ese mecanismo, ese modelo de negocios que deseo desarrollar, y que efectivamente una vez que lo tengamos claro, pues entonces viene un proceso que es muy importante. No podemos iniciar negocios en Estados Unidos sin tener claridad sobre el estatus legal migratorio para hacer negocios en Estados Unidos. Y aquí justamente vamos a hablarles la tarde de hoy acerca de las visas, ¿ok? Las visas que en este punto obviamente forman parte de ese pack de visas de inversión, pero que efectivamente vamos a tratar la tarde de hoy el tema de las visas de inversión E2 o las visas por tratado o convenio comercial. Saludos a todos los que se conectan esta tarde. Estamos hablando sobre las 3 claves que te permiten desarrollar un negocio en los Estados Unidos, y esas claves, en primer lugar, o la primera clave que la mencionábamos ahora, era determinar cuál es el modelo de negocios, el modelo de inversión que deseo desarrollar, y eso va a estar muy ligado, Víctor, con esta segunda clave, que es básicamente cuál es el estatus legal migratorio que yo debo tener para poder desarrollar negocios en Estados Unidos. Ciertamente la visa B1, B2, que pueden tener muchos de los que están acá presentes, es una visa de turismo y negocios. Me permite hacer negocios muy puntuales, pero no me permite desarrollar una actividad comercial permanente. Porque ¿qué ocurre? Mientras esté en los Estados Unidos con una visa B1, B2, no se tiene el estatus para poder trabajar. Esta visa te permite hacer negocios muy puntuales, la B1, B2, y por ello es necesario aplicar a una visa por comercio, que en este caso vamos a tratar las visas de inversionista E2 o las visas por tratado o convenio comercial. Sí, ahí es importante destacar, mientras Dayana va colocando la otra lámina, que hay diferentes opciones. Estaríamos hablando en resumen de una visa inversionista E2, de la visa de inversionista EB5, que hoy no se va a tocar, y de una visa de transferencia ejecutiva L1. Así es. Pero hoy vamos a explicar, por temas de tiempo, factor tiempo, ¿no? Es importante aprovechar las visas inversionistas para buena parte de las personas que están escuchando esta información, y países como los que ya Dayana les va a mencionar. Así es, las visas E2 o visas por tratado o convenio comercial, como justamente es su nombre, son visas que nos permiten vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Y obviamente, ¿quiénes califican? Aquellas personas que tienen nacionalidad, que tiene país, digamos, el país con el tratado comercial con Estados Unidos. Estos países son, o gran parte de estos países, porque son muchos, pero gran parte de estos países son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Alemania, España, Francia, Italia. Muchos países que forman parte de estos convenios o tratados comerciales con Estados Unidos. ¿Y qué nos permite? Y es un punto de valor que me gusta recalcar. Esta es una visa de no inmigrante. ¿Qué quiere decir una visa de no inmigrante? Que les va a permitir vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, pero vamos a tener 2 limitaciones, 2 únicas limitaciones: que no van a poder votar ni participar como jurados en una corte. Es algo que para quien viene a hacer negocios en Estados Unidos no va a ser vinculante. Pero me permite todos los beneficios, absolutamente todos los beneficios que tiene un ciudadano o un residente con estas 2 únicas limitaciones. Y eso, Dayana, quiero apoyar un poco la información, porque sé que normalmente ocurre que nos preguntan algunos países que están o que no están. Estos que se están compartiendo ahora mismo aplican. De manera de que si, por ejemplo, en un grupo familiar usted tiene un pasaporte de Perú y su esposa tiene el pasaporte de Argentina, entonces ella tiene el derecho, puede aplicar, y todo el grupo familiar se beneficia. Así es. O, por ejemplo, hay un venezolano que tiene un pasaporte italiano o español, de igual manera se beneficia porque tiene la doble nacionalidad, y en este caso tiene el pasaporte de uno de los países que tiene tratado de comercio con Estados Unidos. Y es fundamental lo que comentas, Víctor, porque ahí vamos a hablar justamente de aquí en adelante de partes de esos beneficios, ¿no? Lo más importante en estas visas por tratado o convenio comercial es realizar una inversión. Esta inversión puede ser en desarrollar su propio modelo de negocios, en hacer una inversión en un negocio en marcha, en una franquicia, incluso hacer inversiones en bienes raíces,
pero siempre y cuando sea una inversión activa, ¿sí? No funcionan inversiones pasivas, es decir, comprar un inmueble para rentarlo no sería una alternativa para aplicar a este tipo de visa. Por eso es que cada caso, como mencionaba Víctor, es puntual, es una huella dactilar y esto es información bastante general. Así que cualquier duda, pregunta o consulta que tengan al finalizar el live, vamos a estar respondiendo varias preguntas, pueden tomar nota de ellas y nuestro equipo va a estar enviando esas preguntas para respuesta al finalizar. Pero es muy importante tener claridad de que tengo que hacer un proceso de inversión, sea en mi propio negocio, es decir, trasladando un negocio desde mi país de origen a los Estados Unidos. Puedo hacerlo también a través de la inversión en una franquicia, en un negocio en marcha, inversiones en bienes raíces, pero siempre y cuando sea una inversión activa. Es una visa de no inmigrante, como les mencionaba, y ahora vamos a entender un poco cómo funciona ese proceso de inversión, ¿sí? Para que ustedes los requisitos claves o cómo podría ser en este caso la inversión. La inversión, desde este punto de vista, debe ser una inversión sustancial, como lo establece la norma. ¿Y esta sustanciabilidad de qué depende? Básicamente va a depender de puntos de valor muy importantes, que son inversión sustancial asociada al modelo de negocios que voy a desarrollar. No es la misma sustanciabilidad de inversión quizás para una persona que va a comprar 2 inmuebles para remodelar y vender, que su inversión quizás pudiera estar sobre unos 300, 400 mil dólares, a una persona que quiere comprar una franquicia, digamos de estética, una franquicia. Una franquicia de servicios que está por el orden de los 100, 120 mil dólares, la sustanciabilidad de la inversión cambia. Dependiendo del tipo de negocio, ¿no? Que sea congruente lo que se invierte versus el negocio que va a operar, ¿no? Exactamente. Entonces, un punto aquí de valor es que la inversión sea sustancial. Y al ser sustancial, evidentemente, no sería en este caso marginal, porque vamos a crearle la sustanciabilidad en la inversión cuidando 2 aspectos fundamentales, que es el origen de los fondos. Por eso es que los fondos deben ser verificables. ¿Qué quiere decir verificables? Que tenemos que poder demostrar un origen de fondos que sea lícito y además que ese origen de fondos pueda yo demostrar la trazabilidad de los fondos. Es decir, que evidentemente quien va a capitalizar las empresas en este caso, y es un punto aquí de valor porque de hecho vamos a hacer otro live donde vamos a hablar sobre las estructuras corporativas que se crean para proteger los activos en los Estados Unidos, pero uno de los activos más importantes, Víctor, es la visa y por eso es que lo trabajamos bajo esta figura. Además de que los fondos deben ser verificables, deben contar con un arriendo comercial. Es decir, no funciona desarrollar un negocio quizás en una dirección residencial porque necesitamos permisos y licencias asociados a la actividad comercial que vamos a realizar. Entonces se debe contar con un arriendo comercial y estar, obviamente, la inversión en riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si ese flujo de efectivo se mantiene en la cuenta de banco de la empresa sin hacerse la inversión, realmente no funciona para efectos migratorios. La inversión debe realizarse. Se debe adquirir una franquicia, comprar el negocio, arrendar un local comercial si se trata de esto, o un warehouse, una bodega quizás, lo que necesiten para el proceso de desarrollo de este modelo de negocio. La inversión debe estar completamente hecha, las licencias procesadas y tenemos que generar mínimo 2 empleos. Cuando se completa el expediente, entonces nosotros podemos enviar ese expediente. Si vamos a hacer un proceso consular, vamos a enviar el expediente a la embajada o al consulado que esté en ese momento abierto para procesar esta solicitud. Hay una información que poniéndome del lado de la audiencia para hacerlo dinámico y poder, en caso de que esto sea una interrogante, si entonces esta persona tiene una visa de turismo, que también acá en el día a día nos preguntan con frecuencia, entonces ¿cómo hago? ¿Hago la inversión y luego aplico la visa? ¿O yo puedo tener el dinero y la intención de comprar un negocio y el dinero en banco y aplicar y la intención o un acuerdo, un anticipo firmado con algún negocio, franquicia, con la intención de comprar, pero si me la aprueban, entonces sí avanzo? ¿O cómo es esto del riesgo comercial, no? Sí, para poder demostrar que está en riesgo comercial, debo haber realizado la inversión. Es decir, desde la cuenta de banco de la empresa, yo tengo que hacer la inversión en la franquicia, haber pagado la franquicia, haber instalado la franquicia. Es decir, en este punto en particular, haber arrendado un local comercial
donde voy a desarrollar esa franquicia que ya esté o operando negocio. el negocio, ¿no? Cuando se vaya a aplicar preferiblemente, ¿no? Correcto, el negocio debe estar 100% operativo y además debe ser un negocio activo que genere empleo y que yo haya podido demostrar tanto el origen de los fondos como la trazabilidad de los fondos. ¿Okay? Entonces aquí hay una línea delgada que hay que aclarar porque la gente, entonces yo voy a estar trabajando en mi negocio. Es una pregunta que surge en algunas ocasiones. No, y por eso justamente la norma establece que pueden hacer con la B1, B2 negocios puntuales, es decir, pueden comprar la franquicia, pueden arrendar el espacio comercial, pero la misma norma establece que deben generar empleos. Exacto, son Entonces, los empleados los que se van a hacer cargo. Son los empleados, digamos, o colaboradores los que se van a hacer cargo del negocio mientras se hace el proceso o trámite migratorio. Okay. Por eso es que es tan importante contar, y esa es la segunda clave, luego de definir el modelo de negocio sobre el cual queremos invertir. Evidentemente, una de las claves más importantes es el estatus legal migratorio. En este punto quisimos mencionar únicamente la visa E2 porque evidentemente tenemos otras visas como la L1, como la EB5, pero es muy importante al menos esta visa que es por tratado o convenio comercial, que además es una de las visas más nobles, Víctor, porque te permite los mismos beneficios de un ciudadano, un residente, con las limitaciones que ya mencionamos, que son muy básicas y para quien viene a hacer negocios no son vinculantes, pero me permite todos los beneficios. Los niños pueden ir a la escuela, también si tienen hijos en edad universitaria pueden ir a la universidad. En algunas de esas universidades, el costo de la universidad para los hijos teniendo esta visa puede ser el valor de un ciudadano o de un doméstico aquí en los Estados Unidos y no de un internacional, que es bastante costoso para el que viene a estudiar. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, por eso quisimos preparar para ustedes estas láminas que consideramos de muchísimo valor, porque lo que queremos es que puedan tener claridad tanto de los beneficios como de los posibles fondos de inversión, ¿sí? Y justamente nos hacen esa pregunta, ¿cómo puedo yo demostrar ese origen de fondos? Puede ser justamente un préstamo, un préstamo bancario, un préstamo de un tercero, de un amigo, un préstamo de una empresa. Si usted vive en México y usted tiene todos sus fondos invertidos en la empresa, su empresa mexicana puede hacerle un préstamo para que usted realice la inversión en los Estados Unidos. También se consideran fondos de inversión tanto los honorarios legales como los honorarios profesionales de todos los colaboradores que vamos a estar en el proceso de desarrollo de su proyecto. Puede ser también capital propio, capital que ha reunido a lo largo de los años y lo tiene quizás en una cuenta de banco en Estados Unidos o en su país de origen. Ese capital propio puede ser un posible fondo de inversión. Gastos de viaje, todos los gastos que realice para abrir las empresas, para instalar el negocio, gastos de hotel, gasolina, todos estos gastos pueden perfectamente considerarse como fondos de inversión. Y también pudiéramos justificar como fondo de inversión un regalo o una herencia en vida, ¿sí? Una donación. Si de repente quien nos está viendo es una persona que puede tener en este punto la intención de hacer este trámite. Todos estos posibles fondos de inversión se pueden tomar y por eso les comento, si es en el caso de un préstamo, nosotros nos encargaríamos de hacer un promissory note o una nota de préstamo en función de que ese tercero que les va a hacer el préstamo a ustedes, pues se considere claramente que es un préstamo y que lo van a pagar durante tantos años a un porcentaje de interés anual. Ahí sí es importante aprovechar de destacar que por supuesto esa inversión o ese proceso, mejor dicho, de inversión y de preparación de cara al trámite migratorio tiene una fase inicial que se puede aprovechar de desarrollar a distancia. Hoy en día, por supuesto que nos hemos acostumbrado más al tema digital y es muy útil porque nosotros, por ejemplo, crear una compañía no hace falta la persona estar en Estados Unidos y nosotros podemos ir adelantando esas fases, así como incluso ir viendo algunas opciones de inversión, lo cual hace que se genere un ahorro importante, se adelante parte de estas fases que están allí para, digamos, lo que es crear la compañía, luego trasladar o transferir esos fondos para capital, esas empresas que ya estarían creadas, ahí sí se tiene que trasladar para abrir la cuenta de banco y a partir de allí continuar haciendo el resto de la inversión.
Así es. A todos los que se conectan a esta hora, muy buenas tardes. Estamos justamente conversando acerca de esas tres claves importantes para desarrollar un negocio en Estados Unidos o para hacer una inversión en Estados Unidos. La primera es obviamente entender el mercado y cuál es el modelo de negocios que deseo incorporar o cuál es esa inversión que deseo realizar. La segunda, si obviamente voy a hacer procesos comerciales dentro de los Estados Unidos, debo contar con un estatus legal migratorio adecuado, y justo estamos hablando en esta tarde sobre las visas E2. Cabe mencionar en este punto, Víctor, que cuando procesamos nosotros los trámites migratorios para nuestros clientes, no lo hacemos a través del registro de compañías convencionales. Sí lo hacen con mucha frecuencia, pero no lo hacemos nosotros como firma, sino lo hacemos a través de estructuras para protección de activos. Esto nos permite proteger el principal activo, que en este caso sería la visa, y el flujo de inversión que va a entrar sobre esa compañía holding, porque creamos una compañía holding. Sobre la holding creamos subsidiarias, y lo bueno de esto, a través de este modelo, es que protegemos la visa, protegemos el flujo de efectivo, transferimos a la subsidiaria el monto de inversión y puedo tener una diversificación de la inversión, es decir, puedo invertir tanto en mi negocio propiamente dicho como en una franquicia, y si yo veo que hay una oportunidad quizás de importar, exportar y desarrollar otro negocio, este tipo de estructuras me lo permite. Entonces, basado en esto, pues evidentemente vas a tener la posibilidad no solo de procesar la visa, sino contar con una estructura que va a proteger tus activos y que efectivamente cuando vayamos a renovar, porque ahora vamos a ver los beneficios de la visa E2, podamos renovar de manera adecuada. Sí, mientras vas continuando, pues hay una pregunta adicional que hacen también por mi cuenta en relación a los impuestos. ¿Cuáles son los estados que pueden resultar más económicos? Florida es uno de ellos a nivel de costos para lo que es un sistema muy amigable. Es uno de los 7 estados en el país, en Estados Unidos, que no tienen impuestos estatales, al igual que ocurre con Texas. Y definitivamente podría ser una excelente opción, por supuesto, mirando también dónde quiere desarrollar sus negocios, pero pudiera ser una opción interesante, sí. Así es, Víctor. Y otro punto de valor... disculpa que te interrumpa, pero eso fue otro récord que se rompió. En este último semestre y el último mes se abrieron miles de solicitudes abriendo nuevas compañías, con la intención, por supuesto, de generar negocios en Estados Unidos y particularmente en Florida. Así es. Entonces, esto es otro indicador que le queremos presentar para que vean cómo se está moviendo a nivel económico en Estados Unidos. Sí, saludos a todos los que se conectan a esta hora, se conectan desde Argentina, un saludo para todos ustedes. Se acepta el dinero de venta de casa, efectivamente, eso forma parte de un origen de fondos, y pues ya con ese fondo perfectamente pudiéramos hacer la aplicación a la visa. ¿Cómo aplica ese holding en la compra de una franquicia? Esta estructura es bastante detallada, y de hecho cuando nosotros registramos un holding o la compañía holding únicamente va a captar capital de socios o miembros y va a transferir ese capital a las compañías subsidiarias para que adquieran la franquicia, porque la holding no debe comercializar. La holding, por protección de activos, y como uno de ellos es la visa, pues no debería comercializar, sino que la adquisición de la franquicia se hace a través de la compañía subsidiaria. Igual voy a estar respondiendo, y Víctor también, todas sus preguntas al finalizar el live, todas las preguntas que nos hagan a través de mensajes directos. También tenemos el link en nuestra biografía para cualquier pregunta que puedan tener posterior al live, o si desean hacer alguna cita con nosotros, con muchísimo gusto les podemos asistir, ¿sí? Digamos, ¿la empresa se puede abrir con un socio? Por supuesto que sí. El holding se puede abrir con un socio, 50% cada uno, como mínimo, y ambos podrían tener acceso a la visa, es decir, con una inversión mínima cada uno de $85,000, que no es que esto esté establecido como norma, pero es una inversión sustancial la que parte de allí en adelante, ¿sí? Hay un punto aquí importante que son los beneficios de la visa E2, ¿sí? El inversionista y su cónyuge obtienen seguro social. Muy importante este punto. El cónyuge únicamente obtiene permiso de trabajo, porque el titular de la visa únicamente debe trabajar para la empresa que está creando, que está constituyendo, mientras que su cónyuge puede trabajar para cualquier otra compañía americana. Los hijos solteros menores de 21 años reciben E2 y pueden estudiar. Además, este tipo de visa, dependiendo del país,
es otorgada por 1 año, por 2 años y hasta por 5 años dependiendo de la nacionalidad. Así que me gustaría saber sus nacionalidades para irles diciendo en función de la nacionalidad cuántos años tiene de convenio o tratado la visa E2, dependiendo de la nacionalidad. Es renovada de manera indefinida, ¿sí? Mientras o siempre y cuando se mantenga esta estructura de negocios y que puedas ir desarrollando un proceso de escalabilidad en el tiempo, ¿no? Argentina 5 años, Colombia 5 años, y así sucesivamente podemos irles mencionando cada uno de los países y el detalle que esto tendría para el proceso de inversión. Lamentablemente Venezuela no tiene convenio comercial con los Estados Unidos. Tampoco Dominicana. Tampoco República Dominicana. Y pudiéramos aplicar a una visa L1, que es parte de la que vamos a tratar en nuestro próximo live. Exacto. Hoy únicamente vamos a mencionar aquellos factores importantes para la visa L1, pero a detalle la vamos a tratar no la próxima semana, sino la que sigue. Ahí ustedes van a estar muy pendientes de nuestra Italia. 5 años también. Colombia dijimos, ¿no? Colombia 5 Sí. años, Argentina 5 años y bueno. Chile 1 año. Chile, Vamos a ayudar 1 año. allí. México 4 años. 4 años. México, que anteriormente en México tenía un solo año, únicamente 12 meses, ahora tenemos 4. Entonces es una información muy valiosa. Ahora seguimos ayudando a la audiencia. Cada vez que ingresas, pues te van a dar hasta 2 años de estadía. Uh-huh. Deberían, con la visa inversionista de 2. Pero ¿qué pasa? Podría, por ejemplo, Dayana, esta persona, si tiene necesidad de ir todos los meses a su país por Sí. razones de intereses de negocio o la que fuese, es viable, ¿no? Sin lugar a dudas, lo bueno de este tipo de visas, que es una visa de comercio, así está establecida, es que le permite al titular de esa visa y a su grupo familiar poder entrar y salir del país cuantas veces así lo requieran. No tienen un límite de estadía, o sea, que tengan que permanecer dentro del país. Lo único es que cada vez que entran y salen, es decir, cuando ingresan al país les van a dar 2 años de estadía. Si Perfecto. no quieren salir durante esos 2 años, no hay ningún problema. Genial. Hay países que les permite el cambio de estatus, ¿sí? Es decir, que no se tienen que presentar directamente ante el oficial consular o ante la embajada, sino que pudieran realizar un cambio de estatus dentro de los Estados Unidos. Uh-huh. Pero eso es parte de lo que pues efectivamente vamos a irles explicando. Tratamos de minimizar un poco el tecnicismo para que se pudieran entender varios de los conceptos. Totalmente. Y evidentemente el live, como nos pregunta Gaby, sí va a quedar grabado para que ustedes puedan irlo viendo posteriormente. Sí, por supuesto, luego por el privado también podemos coordinar, ¿sabes? Alguna cita particular para evaluar el caso de cada quien. Con gusto lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Y también, Víctor, voy a mencionar muy por encima la visa de transferencia de ejecutivo L1. Es una visa que les permite de la misma manera vivir y trabajar legalmente, solo que este tipo de visa, que es de transferencia, depende de una compañía que esté registrada en el país de origen. Uh-huh. Este tipo de visado funciona para Venezuela, República Dominicana, Brasil, para todos los países, ciertamente, pero se basa en que exista una compañía en el país de origen que tenga mínimo 1 año funcionando y que la persona que va a ser transferida debe demostrar una capacidad gerencial, viene a cumplir funciones gerenciales dentro de los Estados Unidos. Entonces es muy importante que pueda demostrar la capacidad gerencial. No únicamente por ser dueño o socio de una empresa en el país de origen va a ser suficiente para poder aplicar a esta visa, sino debe haberse comportado como gerente o ejecutivo dentro de esa empresa para poderse transferir o para poder transferirlo a los Estados Unidos. Y un punto importante, Víctor, es que no necesita desarrollar el mismo modelo de negocios de su país de origen. Puede en su país de origen tener, por ejemplo, un dealer de vehículos Toyota y abrir aquí en Estados Unidos una franquicia, por ejemplo, de belleza. Correcto. Entonces les permite vivir y trabajar legalmente, obtienen Social Security. Punto importante, los hijos pueden ir a las escuelas también, se otorga por 1 año inicialmente y luego puede ser renovable. Y la gran diferencia es que a través de esta visa sí podemos obtener la residencia permanente. También la diferencia radica en la estructura que tienes que tener. A diferencia de la E2, que fue mencionada anteriormente, no es necesario, no
no se va a mirar el proceso o las empresas que tengas en tu país de origen. En el caso de la L1 sí, y por supuesto una estructura diferente, una inversión diferente, quizá una inversión un poco más alta y una estructura también a nivel de empleados más robusta en Estados Unidos y en su país de origen que en el caso de la visa E2, para lo cual por supuesto es importante que evaluar cuál es la estructura que tienen, y esto estamos hablando con las personas que no entran o que no tienen tratado de comercio con los Estados Unidos, el caso de República Dominicana que nos estaban mencionando hace un momento, Perú, Venezuela, Brasil, muchos países que tampoco cuentan con este tratado de libre comercio. Exactamente, pero pudieran aplicar esta opción o a una eventual EB5 que también la vamos a estar mencionando próximamente. Entonces, ya tenemos claridad que la primera clave es entender el mercado, el modelo de negocios que deseo desarrollar o la inversión que quiero realizar, que sea una inversión inteligente, Víctor, y que nuestro acompañamiento es totalmente integral, no únicamente para la preparación de un expediente de visa, no únicamente para las opciones de inversión, sino es un acompañamiento totalmente integral. ¿Qué incluye esto? Una planificación migratoria, porque evidentemente con la visa E2 podemos entrar, pero vamos a tener un estatus temporal que tenemos que renovar cada 5 años. Con una buena planificación migratoria, nosotros durante esos primeros 5 años, por ejemplo, si es una persona de Colombia, pudiéramos cambiar de estatus a un eventual L1 y obtener nuestra residencia permanente. Pero se trata de que cada caso es particular y que debemos desarrollar una estrategia que sea eficiente para estos procesos iniciales, ¿ok? De la misma manera, la estrategia de inversión debe ser totalmente inteligente, diversificar la inversión para que podamos tener ingresos o flujo de efectivo de diferentes fuentes. ¿Y cómo podemos escalar este modelo de negocios para que el día de mañana se convierta en un eventual licenciamiento o una franquicia y que tengamos medios de ingreso posteriormente? Otro punto importante, y es la tercera clave, porque ya nos queda un poquito tiempo, pero sí nos gustaría dejarles saber que la tercera clave para nosotros poder desarrollar un negocio en Estados Unidos y tener una inversión eficiente es el marketing. Quizás en muchos países o en países de origen, en sus países de origen, quizás no se toma el marketing como una herramienta que permite el posicionamiento, y en estos tiempos pues evidentemente todo gira en torno a esa publicidad digital. Siempre asociamos que el modelo de negocios debe ir de la mano con un estatus legal migratorio, pero esto debe ir muy asociado a una estrategia de marketing eficiente y efectiva para que esos negocios puedan no únicamente darse a conocer, sino que se puedan posicionar y escalarse a corto plazo. No se puede obtener residencia con la visa E2, me preguntan por acá, no se puede obtener porque ¿qué ocurre? Es una visa de no inmigrante. Esto quiere decir que les permite vivir y trabajar legalmente, pero no a través de la E2 se puede obtener residencia. Se tiene que cambiar a otro estatus para poder procesarla, ¿ok? Para la solicitud de la visa E2 se debe introducir en la embajada de USA en Bogotá o se puede solicitar desde Perú, pero de un ciudadano colombiano. Sí se puede hoy en día, más que nunca, pues dependiendo de donde más bien estén los consulados abiertos y trabajando con mayor fluidez, en algunos casos se han movido, ¿sí? Nacionales de un país que terminan presentándose en el consulado de otro, ¿no? Creo que por ahí viene la pregunta. Sin lugar a dudas, o sea, si de repente en Bogotá no tenemos apertura para poder subir una cita relacionada con la visa E2 porque no lo están trabajando en este momento, podemos aplicar en cualquier otro consulado. ¿Eso qué quiere decir? En cualquier otra embajada. Es un punto de valor interesante porque nos permite también obtener el estatus bajo ese concepto. Básicamente los puntos importantes a tomar en cuenta en materia de marketing y por qué queremos reforzar es este punto de manera particular, porque no se puede iniciar un negocio en Estados Unidos sin tener claridad de la estrategia de marketing que se va a manejar. Bien sea un negocio nuevo, un negocio que adquieran, que de alguna u otra manera ustedes tengan en mente desarrollar, o si quieren adquirir una franquicia, la estrategia de marketing, Víctor, va a atraer evidentemente esa cantidad de clientes que queremos generar. ¿Y cómo definir en efecto
esa audiencia ideal u objetivo. Sí, en el caso de la franquicia ellos van a tener un lineamiento pues general de lo que ya vienen haciendo, un poco para orientar a la persona al franquiciado, al que quiera comprar, cómo manejar esa estrategia localmente. Ellos se encargan del macro y cada quien en su localidad, en su ciudad, donde tenga el territorio, lo va a hacer. Así Pero es. si vas con un negocio nuevo, Así una es. idea propia que estás desarrollando, o incluso si llegas a comprar un negocio que ya está funcionando y lo quieres potenciar, entonces definitivamente hay que diseñar más bien desde cero esa estrategia, y es ver un poco cuál es el mercado objetivo el público, el cual objetivo se supone que quiere consumir ese producto o servicio, cuál es la necesidad que vas a cubrir, cuál es el valor diferenciador entre lo que haces, lo que vendes, lo que promueves, en función de lo que ya existe. Correcto. Entonces, por supuesto que es interesante esa estrategia para que los resultados a mediano y largo plazo, por cierto, es un tema de estrategia. Yo lo comentaba con algunos clientes, pensar que esto es un tema de ver resultados en un par de semanas puede ser frustrante, no funciona así. Hay que hacer una estrategia, hay que hacer una inversión, pero esto va a tener a mediano y a largo plazo resultados importantes. Por supuesto van a depender de diferentes variables, cuánto se inviertan, qué tan efectiva sea la estrategia, y para ello es, por supuesto que hemos aprendido que se hace una estrategia, pero en el camino no quiere decir que ese plan se va a cumplir al 100% y los resultados necesariamente. Es el mismo mercado quien también va marcando la pauta. Va retroalimentando cuáles pueden ser los mejores resultados, qué es lo que el público espera, qué es lo que la audiencia quiere, y de esa manera se van haciendo ajustes para, si se quiere, ir perfeccionando, ¿no?, esa estrategia en el camino. Sin lugar a dudas, y justamente en el proceso de desarrollo de ese business plan o ese plan de negocios para poder aplicar a la visa E2 o a la visa L1, debemos incluir un plan de marketing. Por eso es que mencionamos que es una de las claves importantes, porque tenemos que obviamente desarrollar este plan estratégico de mercadeo, sobre todo cuando se trata de nuevas marcas, cuando estamos involucrando un nuevo producto, cuáles van a ser las plataformas adecuadas. Tengo que definir cuánto realmente deseo invertir, y hay un punto que a mí me gusta muchísimo mencionar, y es de los que siempre traemos a colación, y es básicamente cuáles son esos tips para construir una propuesta de valor única y diferenciable, Víctor. Porque es allí donde muchas personas que traen sus propios modelos o que quieren desarrollar sus propios modelos, siempre hacemos hincapié desde la gerencia de proyectos de desarrollo de nuevos negocios aquí en Estados Unidos, que si nosotros no tenemos claridad sobre cuál va a ser nuestra propuesta de valor, pues ¿qué estamos haciendo de diferente con lo que puede existir ya en el mercado? Y por eso cuando vamos a procesar un trámite migratorio con un negocio que estamos incorporando al mercado americano, se debe hacer con una propuesta de valor que sea realmente única y diferenciable. Que yo pueda también tener una experiencia de usuario distinta. Que esa experiencia que voy a desarrollar sea la adecuada, y eso va a permitir que ese trámite migratorio también se mantenga en el tiempo, porque es cuando ingresas o incorporas un producto al mercado y lo haces correctamente, pues evidentemente entras sobre los nichos de mercado desatendidos con una propuesta de valor, con una experiencia de usuario distinta, y eso hace que tu producto o servicio sea evidentemente mucho más exitoso. Sí, debemos tener claro que hay personas que se inclinan más por de pronto invertir en un modelo de negocio ya probado, pero hay personas que prefieren desarrollar su propio modelo de negocio, que consideran que su idea o su propuesta tiene un valor importante, y un poco para medir esto no es lo que pueda satisfacerme a mí como inversionista, es más bien la necesidad que pueda cubrir o lo que el mercado espera de mi producto o mi servicio. Allí es, digamos, donde radica la razón principal o el elemento principal a considerar al momento de crear, de definir esa dirección hacia dónde vamos en la propuesta de valor, ¿sí? Exactamente, y justo como nos consultan, entonces la E2 como requisito requiere una propuesta de valor y estudio de marketing. Todo justamente va a depender del modelo de negocio. Si estamos incorporando un modelo de negocios nuevo, si estamos incorporando un desarrollo que traemos de nuestro país de origen, pues evidentemente tener un estudio de mercado, un estudio de factibilidad técnica, operativa y económica hace que cuando nosotros podamos preparar ese expediente para inmigración, pues se puedan ver esas variables que van a ser de interés para el Estado americano en el proceso del otorgamiento de la visa. Bueno, de hecho, ahí es importante que mencionar o aclarar
que como parte de nuestros servicios, ya el tema de la visa E2, nosotros al menos lo hacemos de manera integrada. Es decir, incluimos ya lo que es el registro, la creación de las compañías y además un plan de negocios que sí exige inmigración. No se trata específicamente de un estudio de mercadeo, pero sí el plan de negocios que inmigración exige, objeto de saber, por ejemplo, cuáles van a ser las proyecciones financieras durante los 5 años o 4 años, dependiendo del país que va a permanecer ese negocio, cuánto se va a invertir en renta, en pago de nómina, en pago de estrategia de mercadeo, si la va a ver, cuál es su website, etcétera. Todo eso, por supuesto, que tiene que considerarse no únicamente pues para el tema de negocios, sino también para trámites migratorios. Y sobre todo cuando vas a hacer un proceso de inversión que no únicamente lo vamos a asociar al estatus legal migratorio, sino un proceso de inversión que les permita vivir y mantenerse dentro del país, que sea rentable, que sea eficiente. Por eso es que mencionamos que no se trata de invertir en un negocio únicamente que quizás, bueno, porque me lo mencionaron, porque es bueno, sino porque yo me identifico como perfil con ese modelo de negocios y porque le creo justamente en el proceso de desarrollo una propuesta de valor única y diferenciable. Es muy importante que esta propuesta de valor pues sea totalmente diferenciable de lo que está en el mercado y que evidentemente me conecte con mi público objetivo. Eso va a permitir también que tengamos procesos más eficientes, incorporación del producto de manera más efectiva y que podamos obtener una aprobación de ese trámite migratorio sin ningún inconveniente. Así bueno, que ese es uno de los principales objetivos, ¿sí? Exactamente. Conseguir un negocio que pueda ser eficiente o rentable y además que se pueda lograr el trámite migratorio, por supuesto. Exactamente. Entonces, bueno, de verdad que ha sido un gusto conversar esta tarde con ustedes. Yo justamente queríamos dejarles todos estos tips, estos datos que son de muchísimo valor, sobre todo al invertir. Hay muchísima gente que nos pregunta y que están también entrando los mensajes en directo. Son puntos de valor a la hora de invertir en los Estados Unidos, deben asesorarse. De hecho, nosotros creamos un programa de capacitación en línea que se llama Entrar y Ganar, la ruta inteligente para hacer negocios en Estados Unidos. En nuestro perfil pueden descargar la versión inicial y pueden ver y conocer temas desde el punto de vista corporativo, migratorio, financiero, estrategias de inversión, protección de activos, cuáles son los seguros y licencias que yo requiero para poder desarrollar un negocio en los Estados Unidos, qué tipo de negocio es, cómo está regulado ese proceso inicial y cómo nosotros podemos hacer los procesos de desarrollo de manera eficiente. Cada uno de estos procesos, ¿qué es lo que realmente nos permite, Víctor? Que todas estas personas que vienen a los Estados Unidos, que desean hacer procesos de inversión y que efectivamente quieren proteger sus activos, los hagan de manera eficiente. Además, también dentro de... Sí, no, definitivamente es un tema de planificación integral. Eso define lo que hacemos, lo que venimos haciendo por más de 15 años con oficinas acá en Miami y en Houston, Texas. Por supuesto, desarrollando las dos líneas, ¿no? Lo que tiene que ver con asesoría en temas de desarrollo de negocios e inversiones y los trámites legales migratorios. De manera de que esto, aun cuando, que es otra propuesta de valor o un valor agregado que viene de parte de nosotros, porque es muy complejo el ir a la transición para cualquier persona que quiere realizar un trámite de esta naturaleza, tener disgregado o los diferentes profesionales de cada una de las áreas que hay que considerar, como tú decías, el tema migratorio, el tema de negocios, el tema de licencias, el tema de real estate, porque si consigues un modelo de negocio de una franquicia vas a necesitar conseguir ubicar el local donde esto va a funcionar. Así luego si toca hacer remodelaciones, si hay que tramitar o actualizar licencias y permisos para funcionar. Así luego la estrategia de mercadeo, en fin, son muchas variables que influyen. Además de lo que tiene que ver con seguros personales, seguros comerciales, el tema de escuelas para los hijos, en la zona si donde quieres ubicar ese negocio también pretendes vivir o es una zona diferente. Acá funciona el sistema diferente a Latinoamérica a nivel de la calidad de los colegios, más bien es por zona. Entonces, en definitiva, son todas esas variables que nosotros vamos considerando y acompañando en ese proceso a los clientes para
poder desarrollarlo, ¿sí? Así, y justamente fíjate que nos consultan las inversiones en bienes raíces. Sí vale la pena mencionar que estas inversiones, si se quieren realizar para trámites migratorios, súper importante, son inversiones activas, es decir, no se pueden comprar propiedades únicamente para que éstas las renten. Son inversiones activas las que se requieren para el trámite de la visa, es decir, si se compran propiedades para hacer un proceso de remodelación y venta, podrían ser viables para realizar el trámite migratorio. Esa es la actividad que es conocida regularmente como flipping, que es comprar, remodelar y vender propiedades. Hoy en día, producto del comportamiento del mercado, no abundan las propiedades disponibles, digamos, como negocio, que se le pueda sacar una buena rentabilidad, pero en cualquier momento, bueno, por supuesto, el mercado, específicamente para este tipo de propiedades de un giro, va a ser una excelente opción, pero incrementa pues el capital de la inversión, pues, específicamente para una de dos, considerablemente. Es una opción, pero hay que analizarla individualmente, ¿sí? Y siempre recuerden que cada caso es particular. Justamente Global Business International y nuestro grupo corporativo, cada uno en su área, nos encargamos evidentemente de poder ofrecer cada uno, el equipo corporativo, legal migratorio, el equipo de negocios, el equipo que se encarga también de todo lo que tiene que ver con las estrategias de inversión inteligentes, permisos, seguros, licencias. Es un equipo totalmente integrado. Por eso es que es la gran diferencia, es parte de nuestra propuesta de valor, correcto, lo que mencionábamos, porque cuando puedan venir a nuestras oficinas, tanto en Miami como al norte y sur de California, adicional en Texas, en Bogotá tenemos ya 2 meses, y bueno, todas esas preguntas, dudas, consultas sobre la visa E2, sobre la visa L1, la visa B5, pues va a ser muy grato podérselas contestar. Así que para todos ustedes, un fuerte abrazo. Víctor, no sé si quieres mencionar algo adicional. En el link que está en nuestra biografía se pueden registrar para recibir información adicional. Y ya nos queda solo un minutico porque justo comenzamos. Sí, ya está culminando y bueno, simplemente cerrar con una reflexión bien corta. El año pasado hicimos muchos eventos de este tipo. Y recuerdo que hablamos sobre la posibilidad o mejor dicho, sobre las oportunidades que se podían conseguir en medio de la dificultad que se estaba presentando. Y hoy nosotros estamos viendo los resultados, productos de esa gestión. De hecho, nosotros como compañía crecimos, abrimos en Houston el año pasado en plena pandemia. La oficina, en plena pandemia, dando el paso al frente. Gracias a Dios. La gente entendía de que no era un tema de discurso, sino de que lo estábamos materializando nosotros mismos. Como inmigrantes, como muchos de los que están detrás allí escuchando esta información en la tarde de hoy, pues pasando por ese proceso que no nos contaron, que lo vivimos, que lo experimentamos y que eso definitivamente nos agrada cuando podemos transmitir esa experiencia, que además es un proceso que no es necesariamente fácil como la gente espera, pero que sí lo hacemos mucho más práctico, mucho más ágil al momento de poder ir de la mano de profesionales, a diferencia de mucha gente que no ha tenido esa oportunidad o no se ha tomado el tiempo de ir acompañados y lleva ese camino solo, que finalmente pues termina haciéndole perder bastante dinero en el camino y con experiencias que muchos no quisieran tener. Entonces hoy en día estamos viendo desarrollos de negocios de muchos clientes, inversiones, incluso trámites de visas. Hemos saltado todos los obstáculos que se han podido presentar y siempre vamos al frente para dar lo mejor y bueno, tratar de que los objetivos de nuestros clientes también, por supuesto, se cumplan. Se puedan cumplir, así es. Y lo más importante, Víctor, que vamos de la mano de Dios. Hacemos las cosas justamente con la finalidad de que nuestros clientes puedan cumplir sus sueños, sus propósitos de vida, y eso va dirigido de la mano de Dios. Así que gracias a todos ustedes por el cariño, por todo lo que nos escriben día a día, nos motivan día a día. Van a ver ustedes muchas de nuestras historias posteriormente. Estamos inaugurando varios centros acá en el estado de la Florida, en Texas, varios proyectos, y pues para nosotros es muy importante que
podamos compartir esta información cada día. Así que Seguro. muchísimas bendiciones para todos, éxitos, estamos en comunicación permanente y ya saben, vayan al link de nuestra biografía, ahí está también el programa de capacitación, pueden registrarse en ese link para recibir información permanente de todo lo que realizamos y todos los proyectos que vienen. Acompáñennos en estas inauguraciones y en estos desarrollos de proyectos y que el día de mañana también puedan estar ustedes acá dando su testimonio de que pudieron desarrollar sus negocios, vivir y establecerse legalmente, y qué mayor que bendición de que podamos nosotros ser un canal para ello. Les enviamos un fuerte abrazo para todos, muchísimas bendiciones y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. En 15 días tenemos el live dedicado a las visas L1 y vienen también visas de talento y habilidades extraordinarias, además de la visa B5 que próximamente vamos a estar viendo cómo se comporta el Congreso para la activación del programa de visa B5. Seguro que sí. Bueno, felicidades, muy buenas tardes, bendiciones. Muy buenas tardes a todos, bendiciones.